voy a empezar a calificar, ¿vale? Para que no vayan a dejar todo para última hora. Esperar que realmente... buenos días, ya empecé a grabar. Vuelvo a saludar. Buenos días para todos. Voy a reprogramar la fecha de las entregas para que tengan tiempo, ¿listo? No dejar para última hora, para el día antes de la siguiente clase. Así yo también tengo tiempo para ir calificando los trabajos. Entre el sábado y domingo me voy a sentar un rato en el computador exclusivamente a empezar a revisar sus trabajos. Entonces, para que estén atentos, ¿vale? Por lo menos los de cálculo y los de cálculo los voy a empezar a revisar el sábado y el domingo, ¿vale? Pero igual voy a reprogramar la fecha para que ustedes se vayan poniendo al día. Bueno. Listo, empecé a grabar. El día de hoy les voy a compartir pantalla. Por favor, si tienen preguntas, hacerlas, activar el micrófono porque voy a compartir pantalla el día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, me queda más fácil escucharla porque no voy a estar viendo la pantalla principal donde salen los comentarios del chat. Entonces, hacer las preguntas de manera... Activan el micrófono y hacen la pregunta. ¿Listo? Preguntar lo más mínimo que no entiendan, por favor. ¿Listo? Al final, activo la cámara para mostrarles unos ejercicios prácticos que voy a desarrollar y les voy a explicar cómo van a desarrollar la tarea para física, ¿vale? Es una tarea muy sencilla, demasiado sencilla. Es práctica y un poco como de echarle número, pero eso es demasiado sencillo. Es hacer una división en la tarea. Ahorita se los explico más detalladamente. Primero que todo, Buenos días, Cristian. Listo, no hay problema. La sesión número 4 y la sesión número 5 del día de hoy de física de 11, estamos hablando de algo que se llama movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Esa es la sesión número 4. Y la sesión número 5 es movimientos ondulatorios. Ambos temas tienen muchísimo que ver uno con el otro. Entonces lo puede desarrollar de manera unida y conjunta, no separar los temas. Porque realmente los temas se entrelazan uno entre sí. El día de hoy, como le decía a los chicos ayer del otro 11, de todos los que hay en el colegio, y yo les decía que realmente el día de hoy me preocuparía más porque entendieran cómo identificar los movimientos ondulatorios, cómo desarrollar estos ejercicios de manera práctica y después intentarlos plasmar en un papel. Creo que desde la física, uno sí entiende más los procesos lógicos de las situaciones que ocurren de movimiento. En la física, realmente le queda a uno después mucho más sencillo analizar y entender los problemas matemáticos y así uno puede generar en el cerebro un proceso lógico matemático. En este caso sería un proceso lógico físico, de movimiento, de analizar, de entender las situaciones, hacia dónde vamos, hacia dónde venimos, cómo y el por qué suceden las cosas. Entonces espero que la clase de hoy les parezca productiva. Si tienen preguntas ya saben, me activan el micrófono. Voy a empezar a compartir pantalla. Si por casualidad salgo de la videollamada porque se cayó el internet, porque algo, no se vayan a ir, que yo vuelvo a ingresar al mismo link. Porque ya me ha pasado 2 veces que estoy en clase y me salgo por unos segundos porque se me cae el internet. Yo no sé qué pasará. O de pronto le pongo oprimo un botón que no es y me toca volver a ingresar. Suele pasar de vez en cuando, ¿listo? Entonces, por favor,
Alguien que me haga el favor y me active y me diga si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, muchísimas gracias. Listo, entonces como yo les decía, el día de hoy es el área de ciencias, ciencias naturales. La asignatura es física, obviamente, la sesión 4 y 5, que es esta semana. La frase: no te preocupes por tus problemas con las matemáticas. Te puedo asegurar que los míos son mayores. ¿Por qué pongo esta frase? Y era con lo que yo les estaba diciendo a la introducción, a la introducción que estaba dando. Esta frase la hace Albert Einstein. Listo, se me olvidó poner el nombre ahí, pero esta frase la hace Albert Einstein cuando él dice que, que a veces las personas, los científicos se preocupan más por sacar cálculos matemáticos que realmente de explicar el porqué de las situaciones. Entonces él propone y dice, bueno, no nos preocupemos por los números, por las matemáticas. Preocupémonos más por otros asuntos para que el ser humano tenga una tranquilidad, una paz mental y así mismo, poder tener una capacidad lógica más. A veces nosotros en la vida real, en las situaciones, eh, nos preocupamos por tantas cosas que cuando vamos a estar en clase, estar trabajando, en cualquier trabajo, un arquitecto, un obrero, una enfermera, un médico, un conductor, a veces los problemas generan tanto estrés que uno no puede rendir al 100%. Uno no puede rendir al 100%. Entonces aquí a lo que los invito el día de hoy, por eso digo que hoy es más teórico, es a que nos despreocupemos por todo aquello que nos incumbe y nos estresa cuando vemos números. Yo sé que a muchos se nos puede facilitar el trabajo con los números, a otros no, a otros no. Entonces hoy yo los invité de que no se preocupen el día de hoy por los números. Por eso les digo que la tarea es más práctica que realmente que plasmarla en un papel con procesos matemáticos. Entonces, así como en la vida real, cuando uno está con una paz mental, con cero estrés, tranquilo, uno rinde más en la vida, en su trabajo, en el estudio, en la universidad, en la casa. Uno rinde más si está mentalmente mejor. Entonces aquí, cuando nos preocupamos más porque, profe, yo no entendí la fórmula, profe, ¿de dónde salió esa W? Profe, ¿de dónde salió esa gama? Profe, ¿qué significa seno? Profe, no entendí, profe, ¿me vuelve a explicar? Uno como ser humano se empieza a estresar. Y entonces este estrés genera de que uno pueda llegar a un momento de bloqueo y cuando intente uno identificar las razones físicas, no matemáticas, físicas, de pronto se bloquea uno también. Entonces hoy los voy a invitar a que nos relajemos, a que entendamos más las explicaciones, digamos, lógicas del movimiento. A esto, por eso pongo esta frase el día de hoy. Entonces aquí, el día de hoy, la sesión número 4 habla de un movimiento armónico simple, un movimiento circular y un movimiento periódico. Y todas estas ecuaciones vienen involucradas en algo que se llama un movimiento circular uniforme. ¿Por qué se llama circular? Voy a empezar de arriba para abajo. Se llama un movimiento circular porque es un movimiento que se repite, que se repite. Se repite, digamos, de la misma manera, ¿no? Si uno hace un círculo y uno traza un círculo y vuelve a trazar un círculo encima y encima y encima, imaginémonos un movimiento de una llanta. Y uno intenta y genera ahí y mueve y se mueve en esa llanta, uno tiene el mismo radio y gira, pero entonces uno puede aumentar la velocidad o disminuir la velocidad de ese giro de la llanta. Pero
El movimiento es uniforme, siempre va a ser igual. Igual, de la misma magnitud, digámoslo de cierta manera. Y va a ser periódico, va a ser periódico. ¿Qué significa la palabra periódica? La palabra periódica involucra algo que se llama el tiempo. El tiempo. Y este movimiento periódico, este movimiento, esa secuencia, se genera durante un tiempo, al cual vamos a denominar periodo o periódico. Entonces, un ejemplo que yo les ponía a los de ayer era que cuando uno está en el colegio, uno les dicta a los chicos, listo muchachos, en el periodo número 2, en el segundo periodo del año, vamos a ver los procesos cinemáticos. Y durante el periodo uno ve una temática. Entonces, y el otro periodo vamos a ver movimiento ondulatorio. Entonces, en el otro tiempo, en la otra cantidad de tiempo, otra cantidad de dinámica. Y uno tiene 4 periodos, o en este caso en el Instituto de Tecnicistemas tiene 2 periodos, uno a comienzo de año, uno a final. Eso quiere decir, y en los colegios, digamos, en otros colegios a veces uno tiene 4 periodos, ¿no? De 2 meses cada uno. Y en esos 2 meses uno da una dinámica. Entonces es un movimiento periódico porque arranca primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo y al siguiente año vuelve un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos y al siguiente año un periodo, 2 periodos, ¿sí? Entonces cada año van 4 periodos y no para, es consecutivo, es repetitivo, es uniforme. Entonces, a esto se refiere cuando la frecuencia habla de una cantidad de repeticiones, porque la frecuencia es una cantidad de repeticiones, dentro de un tiempo, El siguiente es un movimiento circular, que ya te los estaba explicando. El movimiento circular genera también una serie de un movimiento circular, perdón la redundancia, y este movimiento circular se genera a través de un tiempo, cuando gira la llanta, por ejemplo, y también se genera por medio en un tiempo específico y tiene una cantidad de vueltas. Entonces, la cantidad de vueltas en un tiempo sería tal cosa. Entonces, ahorita les explico a qué se refiere el número de vueltas con el tiempo, para saber si calculamos o el periodo o la frecuencia. Porque la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, es decir, tienen que ver una con la otra. Ahorita lo vemos más detallado. Y obviamente el tema general, digamos, con el que uno empieza es el movimiento armónico simple. Y este movimiento armónico simple es porque a veces este movimiento, cuando uno los ve, genera tranquilidad. Entonces, o bueno, a otras personas le puede generar estrés, pero por lo general generan tranquilidad. Entonces, ¿cuáles ejemplos de movimiento armónico simple uno puede ver? Los voy a nombrar primero, ahorita los explicamos más detalladamente. Entonces, movimientos armónicos simples, ¿cuáles pueden ser? El movimiento del péndulo, el movimiento circular, el movimiento de un resorte. Estos ejemplos son movimientos armónicos simples. Y estos movimientos, cuando generan un movimiento, generan energía, porque la energía viene del movimiento. Este movimiento, cuando arranca, genera un traspaso, un transporte de energía. Y se ve identificada esa energía, este movimiento, con unas ondas. Y entonces ahí es cuando estos movimientos armónicos simples generan un movimiento ondulatorio, que sería la sesión número 5. Entonces, el movimiento ondulatorio es el que describe los movimientos armónicos. Entonces, el movimiento ondulatorio genera unas ondas. Y estas ondas se pueden plasmar en un papel, también de una forma armónica. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, resulta y acontece que
que creo que está ingresando alguien. Resulta y acontece que la onda tiene unas características particulares que se parecen, en cierta manera se parecen a movimientos armónicos simples. Listo, ahorita vamos a ver por qué es que se parecen, a qué tiene que ver o cuál es la similitud entre el movimiento armónico y una onda. Como les decía, el movimiento ondulatorio tiene la capacidad de expresar una nueva forma de transportar energía. Entonces yo les puedo poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno está haciendo deporte, eh, uno cree que el deporte no tiene que ver para nada, para nada. La educación física, uno cree que no tiene nada que ver con la física. Y a veces llegamos a decir que una es extremo de la otra. Y en esta particular opinión, creo que la educación física y la física tienen mucho que ver. ¿Por qué tienen que ver? Entonces voy a explicar un ejemplo. Entonces resulta y acontece que cuando uno está en física, uno puede identificar lógicamente y matemáticamente ciertos aspectos. El aspecto de la velocidad, de la fuerza, de la resistencia, de los movimientos, de la cinemática, del electromagnetismo y eh, puede uno también a través de eh, diferentes movimientos generar ondas, por ejemplo, que sería este caso. Entonces resulta y acontece que si vemos el otro polo, que sería la educación física, en la educación física el cuerpo humano tiene la capacidad de generar varias cosas. Puede generar fuerza, puede generar velocidad, puede generar resistencia muscular, puede generar transformación de energía. ¿Por medio de qué? Del músculo, que es el que trabaja cuando uno realiza un ejercicio físico. Y resulta y acontece que la física, eh, hay unos movimientos en el entrenamiento deportivo que generan movimientos ondulatorios. Entonces voy a poner el ejemplo. Cuando uno está entrenando, hay algo que se llama el CrossFit, que viene del entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es trabajar todas las partes seccionadas del cuerpo de una manera rápida, concisa y específica. Y se llama funcional porque no genera digamos, no es exclusivamente de un deporte, sino de varios deportes, de varios movimientos. Entonces resulta que existe un ejercicio físico en el CrossFit donde uno mueve unas cuerdas demasiado pesadas que están agarradas a la pared, a un tubo, y uno por medio del movimiento de los brazos con las cuerdas genera movimientos ondulatorios en la cuerda. Entonces, cuando uno mueve los brazos de arriba a abajo sosteniendo las cuerdas, por medio de la fuerza que uno implanta y la velocidad con la que mueve los brazos, hace un transporte de energía a la cuerda para que la cuerda se exprese en una onda. Se exprese en una onda. Y este traspaso de energía hacia la cuerda por medio del movimiento, por medio de la cinemática, puede uno identificar ese movimiento ondulatorio. Ese movimiento ondulatorio. Entonces aquí les voy a empezar a mostrar cuál es la similitud entre una onda y los movimientos ondulatorios. Entonces resulta y acontece que aquí tenemos una onda. Les voy a mostrar cuáles son las partes de la onda. Entonces resulta y acontece que cuando uno mueve la cuerda, uno ve este movimiento plasmado en la cuerda. Desde un ejemplo, digamos, físico experimental. Físico experimental.
Entonces, la onda genera un movimiento desde una parte alta a una parte más baja de ese movimiento. Digamos, esa parte desde la parte alta a la parte más baja, esto se llama la amplitud de la onda. La amplitud de la onda. Y el movimiento que va de arriba a abajo y vuelve a subir, a eso lo denominamos el periodo o el tiempo. ¿Listo? La cantidad de repeticiones que haga este movimiento y se repitan en el plano cartesiano, a eso la vamos a denominar la frecuencia. Entonces aquí ya podemos identificar varias cosas. Podemos identificar la amplitud de la onda, que va desde la parte más alta a la parte más baja, y un movimiento que se genera, que se va a llamar el periodo. Y la cantidad de repeticiones de esa la vamos a denominar la frecuencia. La frecuencia. Esto, ¿por qué dice aquí es x de t igual a coseno w de t? Entonces, así por encimita, el x sería como la distancia que genera la onda. Digamos, en la amplitud, es decir, en la capacidad de la altura que va a tener esa onda. Y la t, eso quiere decir que este espacio que genera se va a generar en un tiempo. Entonces aquí la x es el espacio y el t sería el tiempo. Dice que a coseno w de t. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que más adelante, o bueno, más adelante no, esto lo debieron haber visto ustedes en trigonometría el semestre pasado. Esta gráfica de un movimiento, digamos, esta gráfica que está acá, que ustedes ven aquí, se parece a la gráfica del coseno de teta, del coseno de teta. O también se podría parecer a la gráfica del seno de teta, porque ambas se parecen demasiado. Entonces, espero recordarles así en trigonometría que pudieron haber visto. Esta en específico que va desde A, baja menos A y vuelve a subir. Esta gráfica es la gráfica del coseno. La gráfica del coseno. Ustedes saben que la gráfica del seno y del coseno viene de la mano de una circunferencia. Viene trazada desde una circunferencia. Y la circunferencia tiene, digamos, está expresada en radianes. En radianes. Entonces, que pi, que 2pi, que 3pi cuartos, que pi, bueno, ahí están todas las magnitudes en radianes. Entonces, resulta y acontece que la velocidad de esta onda está expresada con una letra que se llama W. Esta W es algo que se llama la velocidad de la frecuencia. La velocidad de la frecuencia, y esta velocidad está expresada en radianes. ¿Por qué tiene que estar expresada en radianes? Porque estamos hablando que viene del coseno de teta, que viene expresada de una circunferencia, y arriba, aquí decíamos que los movimientos armónicos simples venían de un periodo de un movimiento circular. Y cuando estamos hablando que viene un movimiento circular, expresamente, pues estamos diciendo que el movimiento que se va a expresar es una onda. Y esta onda viene con algo que se llama x de t igual a coseno w de t. Eso quiere decir que el espacio, el tiempo de la onda es igual a la amplitud por el coseno de la velocidad de la frecuencia, es decir, de la cantidad de repeticiones en un tiempo. Esto es lo que tiene que ver aquí la onda, lo que tiene que ver con la onda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces resulta y acontece que si estamos hablando de ondas por los movimientos armónicos, ahorita vamos a ver el ejemplo más detalladamente de las cuerdas y después vamos a ver el ejemplo de por qué esta onda se parece al movimiento, digamos,
en un resorte, en un y en un péndulo. Ya lo vamos a ver. Entonces resulta y acontece que el movimiento ondulatorio tiene varias características. Entonces, como su mismo nombre lo indica, el movimiento ondulatorio viene de algo que se llama ondas. Algo que se llama ondas. Y estas ondas son expresadas de tres maneras, que están acá. Las primeras ondas son las ondas mecánicas. ¿Por qué viene y hablamos de onda de mecánicas? Porque cuando hablamos de una onda mecánica, estamos hablando de movimiento, y si estamos hablando de movimiento, estamos hablando de cinemática. Y cuando hablamos de cinemática, inmediatamente estamos hablando de velocidad, de la velocidad. Entonces, me dirán, bueno, profe, un ejemplo de una onda mecánica. Entonces, cuando uno habla de una onda mecánica es porque exclusivamente esta onda es generada por un movimiento mecánico. Si no hay un movimiento mecánico, algo que lo genere, un motor, no podríamos hablar de un movimiento mecánico. Entonces, un ejemplo de movimiento mecánico podría ser el ejemplo que yo doy de el ser humano moviendo las cuerdas. Entonces, aquí les voy a mostrar aquí abajo el ejemplo. Acá está. Mírenlo acá. Este es un ejemplo de un movimiento ondulatorio mecánico. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que la mano del ser humano, este sería el motor de la onda, el que genera el movimiento de la onda. Si tenemos la cuerda sin que se genere un movimiento antes, alguien que lo genere, la cuerda no va a obtener o no va a expresar una onda. Va a quedar recta o va a quedar así endeble, se cae al piso y no se va a ver ese movimiento, digamos, mecánico de la onda. En cambio, si está el motor que genera este movimiento, este motor va a generar un transporte, un traspaso de energía a la cuerda. Y esta energía se va a empezar a mover en el espacio. Entonces va acá, empieza a girar. Y entonces acá vean, aquí se genera un primer movimiento. Después se genera un segundo movimiento. Y concluye con un movimiento medio. Es decir, que si yo cojo este movimiento medio y este movimiento con el que arrancamos a generar la onda, tendríamos 1, 2, 3 movimientos. Medio acá y medio acá sería 1. Y los dos que tenemos acá serían 3. Eso quiere decir que la frecuencia de la onda serían 3 repeticiones. En un tiempo, no sabemos cuánto tiempo duró en mover la cuerda y en pasar de un punto a otro. Mire como yo voy moviendo, ese sería digamos el transporte de la energía en la cuerda, y va moviéndose hasta que llegue a la pared. A eso se refiere de un movimiento ondulatorio mecánico. Entonces resulta y acontece que esos movimientos mecánicos vienen de algo que se llama las ondas armónicas. ¿Por qué se llaman armónicas? Porque este movimiento armónico es un movimiento que se genera parecido y es repetitivo, pero entonces es armónico porque siempre tienen la misma amplitud. Vean acá que si ustedes mueven aquí la cuerda, va a llegar al otro lado siempre con la misma amplitud, es decir, nunca va a cambiar, siempre va a tener la misma amplitud. Y como tiene la misma amplitud, lo denominamos que es un movimiento armónico, es decir, con sincronía. Tiene sincronía. Se llama armónico también porque yo les decía que algunos de estos movimientos en el cerebro generan tranquilidad. Por eso mucha gente tiene en sus oficinas, tienen movimientos de pronto que generan una repetición.
De pronto ustedes han visto ese elemento que a veces ponen en las mesas que sueltan una bolita, golpea otra, esta bolita golpea, sube, se devuelve, pin, le pega a la otra, vuelve y sube, pum, le pega y va bajando. Es como una repetición. Es como si tuviéramos dos péndulos pegados y uno sube la bolita, la deja caer y le pega, y el otro péndulo sube y baja, y lo tienen ahí porque le generan a la gente, no a toda, armonía. Entonces, ¿cuál es la función específica de una onda? Transportar energía. Transportar energía. Entonces, existen otras ondas que no se generan por medio de movimientos mecánicos como el péndulo, como el resorte. Y podemos ver dos ejemplos, pero esos dos ejemplos son muy parecidos. Yo acá solo puse uno, que sería las ondas sonoras. Pero también podemos ver una onda de luz, que también tiene, digamos, la misma capacidad de las ondas sonoras. Entonces resulta y acontece que las ondas sonoras tienen físicamente tienen unas capacidades distintas a las demás ondas. Entonces, el mecanismo de las ondas sonoras, las de formación, se generan a través de la velocidad. De la velocidad con esta se transporta en el espacio. Por eso, cuando uno habla de el sonido, uno habla de la velocidad del sonido. Porque aquí como tal, la característica primordial de la onda sonora es la velocidad. La velocidad con que se mueve en el espacio. Entonces resulta, y la intensidad, ¿no? Es decir, su frecuencia. A veces uno dice, uno está en la casa haciendo oficio, un ejemplo, tiene música en la sala. Pero uno está por allá metido en el cuarto haciendo oficio y uno no escucha la música. Y uno le pega el grito, ¡eh! ¡Súbale la música al sonido! Súbale el sonido a la música porque no escucho nada, súbale, súbale. Entonces, cuando uno habla de que no escucha, o escucha suave, o escucha duro, es porque la velocidad con la que va la onda es distinta. Entonces, el equipo de sonido, cuando uno le sube el volumen, sube, digamos, la frecuencia del sonido. ¿Sí? Cuando uno a veces sube el volumen, uno no cae en cuenta que uno le está subiendo la frecuencia del sonido, es decir, su capacidad de velocidad a través del espacio. Entonces, como se le sube el sonido, esta velocidad aumenta su frecuencia en el espacio y llega mucho más rápido al oído. Entonces ahí es cuando uno cae en cuenta que la velocidad tiene que ver. Y si uno no escucha nada es porque realmente la velocidad está baja, su frecuencia es baja, por ende uno no escucha duro la música, sino más bien suavecito. Esas serían las características del sonido como tal. Más adelante vamos a ver el sonido como tal. Y ahí les voy a explicar más detallado cuál sería la acústica, qué es la acústica, qué tiene que ver la acústica con la velocidad y qué tiene que ver con la velocidad con esa formación de ondas. Por ahora estamos explicando, digamos, a grandes rasgos lo que son los movimientos armónicos. De aquí en adelante vamos a detallar un poco más las situaciones. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Voy a pasar a ver si aquí está alguien haciendo preguntas en el chat. De pronto alguien está haciendo preguntas, no me he dado cuenta, entonces voy a mirar el chat. Bueno, creo que no, nadie ha escrito preguntas. Listo. Entonces continuamos. Entonces aquí hay algo
en una onda, vamos a ver el ejemplo de la cuerda, pero no por el ejemplo mecánico, sino por la forma de la onda. Entonces resulta que acontece que esta es una onda. Aquí se expresa una onda en la cuerda. Entonces ya les decía que la cuerda iba desde una parte alta a una parte más baja. A esto lo vamos a llamar, la parte alta lo vamos a denominar la cresta y la parte más baja la vamos a denominar el valle. El valle. Entonces la cresta sería como en ciencias naturales, sería la cresta de la montaña. Y el valle lo denominamos algo que es, en ciencias naturales, cuando uno dice el valle, dibuja el valle, y uno dibuja algo recto así, lleno de pasto y no hay montañas, todo es plano, a eso se le denomina el valle. Entonces, como es plano, cuando uno habla del valle, entonces lo vamos a denominar que es la parte más baja de la onda, y la cresta de la montaña lo vamos a denominar que es la parte más alta de la onda. Entonces ya sabemos que del punto de la cresta al valle lo vamos a denominar amplitud. Esta sería la amplitud de la onda, que va desde A a menos A. Si recordamos la gráfica del seno y del coseno, normalmente esta A es el número 1 y esta menos A sería el valor menos 1. Es decir, que la cresta de una onda va desde 1 a menos 1. Eso lo debieron haber visto en trigonometría. Entonces yo solo estoy haciendo un repaso. Que esta onda se parece mucho a la gráfica del seno y del coseno. Entonces recuerden que el seno, la gráfica del seno va de acá. Recuerden, la gráfica del seno va de aquí hasta acá, más o menos. Aquí, este pedacito. Esto sería la gráfica del seno. Y la gráfica del coseno sería de aquí hasta acá, que ya lo expliqué arriba de por qué, digamos, numéricamente sale seno o sale coseno, porque van muy arraigadas a un movimiento circular, y ese movimiento circular genera una gráfica del seno y del coseno. Pero bueno, eso lo debieron haber visto en décimo. Bueno, entonces tenemos que el espacio que va desde una cresta a la otra en la onda lo vamos a denominar la longitud de onda, es decir, lo que mide esa onda, es decir, acá, lo que mide. Y la parte que va de la cresta al valle es la amplitud. Entonces ya tenemos varios apartados, ¿no? Entonces tenemos la longitud de onda, es la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos, que era lo que yo les decía acá, este dibujito que está acá. Esto sería la longitud de onda. La frecuencia sería el número de vibraciones, en este caso sería el número de repeticiones. Entonces yo les decía acá, esta mitad más esta mitad sería 1. Esta que va aquí, que va aquí, serían 2. Y esta que va acá, estas serían 3. Es decir, que esta onda, en todo su tiempo de movimiento de transporte de energía, tendría 3 repeticiones. Entonces la frecuencia sería el número de repeticiones dividido a un intervalo de tiempo. Es decir, cuántas repeticiones hizo la onda en cierta cantidad de tiempo. Eso es a lo que se refiere con la frecuencia. Entonces ya ahí tendríamos la primera formulita. Si la vamos a hallar de manera experimental. Entonces la fórmula de manera experimental sería el número de repeticiones dividido al tiempo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con el péndulo y vamos a hacer un ejemplo con un movimiento circular. Entonces resulta y acontece que hay una fórmula matemática que dice que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y el periodo sería
1 sobre la frecuencia. Bueno, ahorita se las pongo en el tablero cuando lo veamos desde el tablero. Entonces aquí yo ya les decía que los movimientos ondulatorios son ondas transversales que se caracterizan porque las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la dirección del desplazamiento. Es decir, si el desplazamiento es acá, el movimiento se va a generar hacia acá. Es decir, perpendicular. Si el movimiento es hacia acá, la onda se va a expresar hacia abajo. Es perpendicular. Las ondas longitudinales se caracterizan porque las partículas del medio oscilan paralelamente en dirección al desplazamiento. Es decir, si la onda se genera hacia allá, es decir, hacia allá, la onda se va a desplazar hacia allá, es decir, paralelamente. Bueno, este sería como la parte teórica de todo lo que tenemos que ver con un movimiento ondulatorio y con un movimiento oscilatorio o movimiento armónico simple. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. Por favor, no se vayan a asustar conmigo. No, mentiras. Mentiras. Listo, les voy a mostrar 3 movimientos distintos y en los 3 movimientos los vamos a explicar en el tablero de cuál sería su amplitud, por qué se genera y cuáles son los diferentes puntos de por qué se generan estos movimientos. Entonces, el primer movimiento y el más sencillo y el primero que voy a explicar en el tablero es el movimiento pendular, que sería un movimiento armónico simple. Entonces, esto es un péndulo, un movimiento que se genera como un vaivén que transporta energía. ¿Por qué transporta energía? Porque hay movimiento. Eso en física de décimos se llama cinemática. La cinemática, la dinámica, un movimiento dinámico. Un movimiento dinámico. Acá. Movimiento ondulatorio por medio de un péndulo. Entonces resulta y acontece que les voy a mostrar aquí en el tablero. Les voy a mostrar aquí en el tablero varias cositas. Entonces, vamos a dibujar acá el péndulo. Entonces, ¿de acuerdo? La pelotica. Resulta y acontece que para que el péndulo empiece a moverse, entonces vamos a dibujar acá el plano cartesiano. Y resulta y acontece que para poder generar el movimiento pendular, para generar un movimiento pendular, primero que tenemos que hacer 2 cosas, y es que cogemos la pelotica, y la tenemos que subir para poder dejarla caer. Es decir, que la tenemos que elevar para después soltarla. Entonces resulta y acontece que lo primero que tenemos que hacer es subirla. Entonces la vamos a poner acá. Vamos a subir. Entonces resulta y acontece que para que pueda empezar a moverse esa pelota, aquí la tenemos suspendida. Es decir, que si está quieta, la pelotica si está quieta, aquí está quieta,
Eso quiere decir que la pelota en este punto tiene una velocidad cero, porque está quieta, o sea, no se está moviendo. Es decir, que la velocidad es igual a cero. Para que la pelotica, cuando uno la suelta, baje, para que la pelotica baje, es necesario algo importante natural. Eso no lo digo yo, eso lo dijo alguien que fue el que empezó a hablar de la física, que fue Newton. Y Newton decía que había algo que nos jalaba al centro de la Tierra que se llamaba la gravedad. Eso quiere decir que hay una fuerza hacia abajo que se llama gravedad. Y esta gravedad va a hacer un movimiento que va a ir hacia abajo, a llegar a este punto, por medio de la gravedad. Eso quiere decir que si aquí estaba la velocidad cero y la gravedad empieza a ir hacia abajo, eso quiere decir que va a haber un movimiento hacia abajo y la velocidad va a ir aumentando por la gravedad. Y cuando la velocidad empieza a aumentar, eso se llama aceleración. Eso quiere decir que la pelota va a empezar a acelerar. Es decir, que va a haber una aceleración máxima. Una aceleración. Si esto es un plano cartesiano, porque lo voy a dibujar en un plano cartesiano, esto quiere decir que esto es cero. Y si esto que está acá, esto sería un lado positivo y esto sería un lado negativo en el plano cartesiano, no en el experimento, porque cuando uno está haciendo un experimento acá, uno no tiene aquí un plano cartesiano. Es decir que uno puede hablar de una aceleración positiva. Pero si lo hablamos en un plano cartesiano, esto sería una aceleración positiva porque está acá. ¿Listo? Pero lo voy a poner en un valor absoluto. Porque lo estoy haciendo en un plano cartesiano. Y ustedes saben que cuando hablamos de un valor absoluto, eso quiere decir que siempre va a ser la respuesta, va a ser positiva. Siempre va a haber positivo. Cuando uno deja caer la pelota y llega a este punto, aquí se va a concentrar algo que se va a llamar la velocidad máxima. Es decir, cuando baja la pelota acelerando, en este punto va a haber una aceleración, una velocidad máxima. Es decir, que el punto acá abajo va a tener una velocidad máxima. Una velocidad máxima. Pero no, la pelotica no va a quedar ahí. La pelotica no baja y sigue que llegó hasta acá más o menos. No llegó al mismo punto, llegó un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Eso quiere decir que la pelotica va a ir subiendo otra vez y va a llegar un punto acá. No va a llegar a la misma distancia acá. Va a llegar un poquito abajo. Entonces aquí va a llegar, la pelotica va a llegar un poquito abajo. Eso quiere decir que si llega acá, lo voy a mostrar, va acá, baja y vuelve a llegar acá, va a llegar a un punto en que vuelva a llegar a la velocidad cero para volver a caer. Eso quiere decir que este punto aquí arriba vuelve a tener velocidad cero. Y por medio de la gravedad la pelota va a volver a bajar y va a haber una aceleración. Es decir, va a haber otra aceleración máxima. Otra aceleración máxima. Y como va a tener otra aceleración máxima, si la dibujo en un plano cartesiano diría que tendría una aceleración máxima negativa, porque es en un plano cartesiano. Pero como la aceleración no va a ser negativa porque no está desacelerando, sino está aumentando otra vez la velocidad para bajar, eso quiere decir que esta aceleración máxima, como la tengo en un plano cartesiano, la voy a poner en un valor absoluto para que la aceleración sea positiva. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la pelota, aquí tenemos esto acá, la pelota va a tener una distancia que va de acá a acá, que vamos a denominar la amplitud. La amplitud del movimiento. Si estamos en un plano cartesiano, este sería el movimiento positivo.
Entonces recordemos aquí la onda que teníamos allá. Era así. Y decíamos que la amplitud iba de aquí a acá. Ah, no, perdón. Esa es la longitud de onda. La amplitud va de aquí a acá. Y decíamos que aquí era A positivo y aquí sería A negativo. Entonces, este A positivo, esta longitud que va de aquí del medio arriba, sería esta misma que está acá, la amplitud. Y esta que está acá, que iría de aquí a acá, sería la amplitud negativa. Que en este caso, pues sería la parte de abajo. Por eso se parecen demasiado. Por eso el péndulo, el movimiento pendular se puede graficar en un movimiento ondulatorio. Tienen mucho que ver uno con la otra. Entonces, esto es lo que se ve en un péndulo. Esto es lo que se ve en el péndulo. Entonces, resulta y acontece que cuando nosotros tenemos estos movimientos, uno puede tener desde la manera práctica experimental, podemos hallar la frecuencia. Entonces, recuerden que la frecuencia es igual al número de repeticiones. ¿Cuál sería la repetición? Sería el movimiento que va de aquí hasta acá. Esta sería una repetición. La segunda repetición sería cuando empieza a bajar y vuelve a llegar acá. Serían 2 repeticiones. Cuando llega acá y vuelve a bajar acá, serían 3, 4, 5. Bueno, no sé cuántas habrían, ¿no? Pues eso lo toca hacerlo de manera experimental. Hasta que vuelva a llegar aquí al punto 0. Es decir, lo vamos a hacer acá. Entonces sería uno acá. Entonces baja, sube, una repetición. Baja, sube, 2. Baja, sube, 3. 4, 5, 6. Hasta que llegue otra vez acá. Hasta que el movimiento de la pelotica o del elemento que uno utilice quede otra vez en reposo. Es decir, cuando llegue y quede quietecito a velocidad otra vez 0 ahí. Entonces, uno, cuando vaya a la frecuencia, uno dice el número de repeticiones sobre el tiempo. Sobre el tiempo, es decir, estas repeticiones se dan en un tiempo específico. En un tiempo específico. Entonces yo les mandé a hacer un experimento de tarea. Un experimento de tarea. Yo les dije que van a hacer un péndulo, donde la cuerda va a medir 1 metro, primero, 1 metro. Entonces calculan, miden la cuerda 1 metro y le ponen un objeto en uno de sus extremos. Luego de que tengan el objeto con la cuerda, lo que van a tener es un cronómetro a la mano. Un cronómetro a la mano, ¿para qué? Porque van a calcular en 1 minuto cuántas repeticiones, es decir, cuántas repeticiones va a tener el péndulo en ir y volver. ¿Cuántas? Es decir, ustedes arrancan, ponen el péndulo, ponen el tiempo, suben la pelotica y cuando la suelte arranca el tiempo. Entonces ahí arrancaría 1, 2, 3 y calculan el tiempo. Ahí estoy contando, es el cronómetro. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegue a 60 porque después son 60 segundos, ¿no? Y van a contar el número de repeticiones de ir y volver. Es un ejemplo así coloquial. Entonces ustedes vienen aquí, digamos que arrancó el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 repeticiones y eso fue más o menos en 10 segundos.
que transcurrió más o menos. Es decir, que en el ejemplo que acabé de poner, si uno quiere hallar la frecuencia, les voy a borrar esto. Si uno quiere hallar la frecuencia del ejercicio que acabé de hacer, entonces uno dice, la frecuencia, vamos a poner grande, la frecuencia es igual al número de repeticiones sobre el tiempo. El número de repeticiones fueron 17 y el tiempo fueron 10 segundos. Que fue más o menos lo que calculé. Fueron 17 repeticiones en ir y volver en más o menos 10 segundos. Entonces, si uno llega y hace eso, pues entonces uno llega y coge la calculadora. Si no tiene calculadora, pues lo hace de manera manual la división. Y 17 dividido 10, eso es 1.7. Pero 1.7, ¿qué? Como estamos hablando de frecuencia, la frecuencia se mide en hertz. Hertz. Y eso se identifica con una H y una Z. Hertz, los hertz. Entonces, cuando uno hace el ejercicio, uno dice que la frecuencia fue de 1.7 Hz. Que sería para hallar la frecuencia. Y si uno quiere hallar el periodo es igual a la 1 sobre la frecuencia. Es decir que el periodo sería igual a 1 dividido 1.7. 1.7. Y 1 dividido 1.7, ¿cuánto da? ¿Alguien tiene una calculadora a la mano? Eso es 0.58. Ya que 0.58. Eso quiere decir que el periodo es de 0.58 segundos, porque recuerden que yo el periodo le dije que era el tiempo. Eso quiere decir que por una repetición, aproximadamente se movía a 0.58 segundos. Eso es lo que quiere decir ahí. Por cada repetición, por una repetición, es decir, aproximadamente tardaba de aquí a aquí 0.58 segundos. 0.58, 0.58, 0.58, 0.58. Hasta llegar a 17. ¿Cómo lo sabemos? Si esto está dividiendo, lo vas a multiplicar. Y 0.58 por 17, eso da 1.7, que fue el número más o menos de repeticiones, o la frecuencia, con la que se movía el péndulo. ¿Qué van a hacer ustedes de tarea? Entonces, el primer ejercicio que van a hacer, dejé 3 puntos de tarea. El primero es hacer un péndulo que mide 1 metro y van a calcular en 1 minuto cuánto duró la frecuencia y cuánto duró el periodo. Y después van a coger con el mismo objeto, ya no una cuerda de 1 metro, sino van a hacer una cuerda de 50 centímetros, es decir, la van a reducir a la mitad y van a hacer en 1 minuto, también van a calcular el número de repeticiones en 1 minuto para calcular también la frecuencia y el periodo. Es decir, van a coger con un péndulo de 1 metro, van a calcular la frecuencia y el periodo. Y con un péndulo de 50 centímetros van a calcular también su frecuencia y su periodo. Ese es el primer punto. El segundo es, y el tercer punto es escribir
Si tienen la misma frecuencia, tanto el péndulo de 1 metro con el de 50. Si tienen la misma frecuencia, ¿por qué es la misma frecuencia? Es decir, van a explicar, le van a dar una razón lógica, escrita, manual. ¿Listo? Si es diferente, pues escriben por qué creen que es diferente y van a intentar decir, calcular, expresar con sus palabras por qué creen si la frecuencia es la misma o no, o si el periodo es el mismo o no. Esa es la tarea, es demasiado sencilla. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de cómo resolver la actividad, muchachos? Yo, ¿Preguntas? profe, Dígame, cuénteme. profe, la frecuencia se cuenta en solo, digamos, cuando va a un solo lado o hacia los dos es una frecuencia. Sí, de ida y vuelta. Entonces iría así. Sería baja y sube. Eso sería una. Baja y sube. 2. Dos. Baja y sube. 3. Baja, Listo, sube. profe. 4. 5. Hasta que queda así quieta. Ese serían el número de repeticiones. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Eso es lo que tienen que calcular con el péndulo de 1 metro y con el péndulo de 1 centímetro. Entonces, pues resulta y acontece que eso se puede hallar solamente con un péndulo, ¿no? Eso se puede hallar también con varias cosas. Entonces, yo les voy a mostrar aquí un ejemplo. Vamos a intentar explicarlo. Entonces, resulta y acontece que les voy a mostrar esto que tengo acá y adentro tiene una pelotita, una bolita. Voy a ver si puedo poner una pelota que se vea más. A ver si esta pelota se ve más. Sí, esta se ve más. Entonces resulta que yo tengo un recipiente circular y tengo una bolita. Si yo meto la bolita acá y yo genero acá y la pelota se empieza a mover alrededor de la vasija y yo paro, esta también va a bajar su velocidad hasta el punto que va a quedar quieta. ¿Alguien me quiere explicarme qué está pasando ahí? ¿Y por qué es un movimiento armónico simple? ¿Qué podría estar pasando ahí físicamente? ¿Alguien quiere hablar? ¿Qué podría estar pasando ahí? ¿Y por qué tiene que ver eso con un movimiento? Dígame. No, pues yo decir que usted al bajar la velocidad, pues a lo que lo estaba moviendo, pues obviamente la pelotica va a dejar de girar. Sí, sí, va por ahí. ¿Y eso qué tiene que ver con el movimiento armónico simple? Si en el péndulo, si nosotros tenemos el péndulo acá, a ver, hagámoslo acá. Si con el péndulo, que es un movimiento armónico simple, también lo suelto y también empieza a bajar la velocidad hasta que quede quieta, eso quiere decir que también va a generar, ¿qué? Un movimiento ondulatorio, un movimiento armónico. Entonces, al igual que el péndulo, profe, ¿a cuánto equivale la gravedad de la Tierra? Ah, bueno, la gravedad de la Tierra equivale a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. A eso equivale la gravedad. Pero en los ejercicios, cuando uno quiere pues hallar el péndulo y hallar la fuerza con la que baja, esto tendría un ángulo. Eso tendría un ángulo. La fuerza con la que baja en Y y tiene un movimiento en X. Eso quiere decir que bueno, eso ya es un proceso matemático largo y bueno. Pero ahí sí tendríamos que ver para qué es la gravedad, pero para saber con qué fuerza uno manda la pelotita. Pero en este momento no estamos mirando la fuerza, la sumatoria de fuerzas de la pelotica, con qué fuerza está bajando la pelotica, sino estamos hablando de la frecuencia. Entonces ahí no es necesario
tener el dato de la gravedad, pero sí sabemos que la gravedad equivale en cualquier parte de la Tierra 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Espere porque no alcancé a leer. Me pongo el chat. Ya, profe. Pero, profe, ¿es verdad que para encontrar un resultado exacto se acerca la gravedad a 10? No, no. Si lo queremos exacto, es 9.8. Si lo ponemos 10, la embarramos. La embarramos totalmente. Si uno lo quiere exacto, se aproxima a 9.8. Si usted lo pone 10, nos jodimos. A veces dicen en los memes, estamos en la época de los memes, y hay memes que dicen que el puente del Hidroituango se cayó porque los ingenieros utilizaron la gravedad de 10 y no de 9.8. Suena chistoso, pero es real. Es real. A veces la gente, por hacer aproximaciones que no se debería, la embarramos. Y pueden pasar cosas similares. No sé si fue por la gravedad, ¿no? Por eso digo que es un meme. Pero hay que ser demasiado exacto, y si uno quiere ser exacto, a veces uno encuentra un número. Voy a poner un ejemplo acá. A veces uno encuentra aquí un número que 9.21768 y sigue para allá. Y uno dice, lo vamos a aproximar a 9. Y a veces dice, no, pongamos 9.2. Para que uno sea exacto, a veces uno coge 4 números. Cuando es un número totalmente largo. Que sigue y sigue así. Por ejemplo, pi. La letra pi es 3,1416. Esperen que yo la tengo acá. Vean, se los voy a leer. 3.1416, 3.15965358997. Vean el número tan largo que es. Espera a ver si lo pueden ver acá. Vea, 3.1416 y todo esto son números. Esto es el pi. Todo esto es pi, vea. Entonces, ¿uno qué hace? Coge los 4 primeros números para acercar lo más cercano posible. Lo más cercano posible. Por eso uno acerca, yo les decía 3.15983 y sigue para allá el número. Entonces uno dice, bueno, 59. Y a 59 lo voy a aproximar a 6. Por eso en la mayoría de ejercicios, cuando uno utiliza pi, uno lo aproxima a 3.1416. ¿Por qué? Para dejarlo con 4 cifras. Lo mismo pasa con lo de la Tierra. La Tierra también es 9.81 y para allá. No me acuerdo bien cómo es que es. Pero entonces uno lo deja en 9.8. Para trabajarlo mucho más exacto, ¿vale? Entonces, retomo, pero qué buena pregunta el que hizo allá el de la gravedad. Resulta que este movimiento que estamos haciendo acá es un movimiento donde también va a generar una cantidad de repeticiones circulares. Entonces, esto sería un movimiento circular mecánico. Decíamos que había ondas mecánicas, entonces este es un movimiento mecánico. En este el motor sería mi mano, el giro, para que gire la pelotica. Uno también puede calcular el tiempo. Entonces, uno no calcula el tiempo desde que empieza a girar la mano, sino desde que queda sola. Entonces, uno manda, digamos acá, y uno arranca el tiempo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y puede contar 10 segundos, por ejemplo. Y puede contar el número de vueltas que hace en el recipiente. Y a partir de ahí uno ya puede generar también la frecuencia, ¿no? Entonces también sería, vamos a hacerlo acá. Entonces, el recipiente la pelotica se genera un movimiento circular. ¿Sí? Ese movimiento circular también tiene un número de vueltas.
y también tiene un tiempo. Un tiempo. Eso quiere decir que también podríamos hallar la frecuencia con el número de vueltas sobre el tiempo. Y ahí también podemos hallar la frecuencia. Digamos que la frecuencia nos dio 8, como para hacer un ejemplo, 8. Y podríamos hallar el periodo, exactamente igual. 1 dividido la frecuencia. Eso quiere decir que sería 1 dividido 8 y eso nos da un resultado. Digamos que es X. Para no hacerlo con la calculadora así, porque me estoy inventando los datos, ¿no? Eso lo puede hacer uno de manera práctica, coge el cronómetro, arrancó el tiempo y uno empieza a girar. Y empieza a contar el número de repeticiones que hizo la bolita. Entonces también podríamos hallar un movimiento ondulatorio desde la pelotica en un movimiento circular. Pero no es el único. ¿Se acuerda que yo les conté 3? Movimiento circular, el péndulo y el resorte. Entonces resulta que acontece que el resorte también tiene las mismas... Pero también se puede hacer un ejemplo con la pelotica y el frasco. Sí, claro. Sí, claro. Lo vamos a hacer. Vamos a girar y vamos a hacerlo durante 10 segundos. Pero todavía no. Ya les digo, me empecé a girar. Y arrancó el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tiempo. Eso quiere decir que vea, entonces fue, la frecuencia sería, el tiempo fueron 10 segundos, que conté, 10 segundos, pero paró a la octava vuelta, porque a la octava vuelta ya se quedó quieta, ya se quedó quieto y después pasaron 2 segundos, es decir que el número de repeticiones, perdón, el número de repeticiones fueron 8 vueltas y los segundos fueron 10. Entonces ahí uno ya hace el cálculo, ahí ya uno puede hacer el cálculo. Entonces 8 dividido 10 debe ser 0.8, si no estoy mal. 0.8. 0.8 Hz, porque estamos hablando de frecuencia. Y el periodo sería 1 dividido 0.8. 0.8 Hz. Eso quiere decir que ahora cogemos la calculadora y dividimos 0.8. Ah, no, 1 dividido 0.8. Eso nos da 1.25. 1.25 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que daba una vuelta cada 1.25 segundos. Eso es lo que quería decir, quiere decir el periodo. Entonces el periodo sería que daba una vuelta cada 1.25 segundos. Y la frecuencia con la que giraba, la frecuencia, es decir, con la cantidad de repeticiones la daba cada 0.8 Hz. Eso es lo que está diciendo ahí, o esa es la relación que se hace, o la explicación verbal de esto. Entonces, por una vuelta, giraba a cada 1.25 segundos. Eso es lo que está diciendo ahí esa formulita. ¿Sí? ¿Entendido, señor, el que hizo ya la pregunta para el ejemplo? Señor. Y el resorte es muy parecido. El del resorte es muy parecido. Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Entonces tenemos la pared, tenemos el resorte.
También es un movimiento mecánico. Es un movimiento mecánico porque tenemos un objeto acá. Se debe generar una fuerza para contraer el resorte, es decir, para que quede acá pegadito y después soltarlo y empiece a moverse, o lo podemos alargar para que vaya para allá. Entonces también pasa igual. Si yo lo mando para acá y el bloquecito queda acá, uno lo tiene ahí y uno arranca el cronómetro ahí, ¡tum! Suelta. Y entonces esto va a ser, va, vuelve, va, vuelve. Y uno puede calcular también el tiempo de cuántas veces va y vuelve. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, dependiendo de la cantidad. Este ejemplo no lo puedo hacer porque no tengo un resorte realmente. Pero es exactamente igual. Y sería el número de repeticiones, la frecuencia, sobre el tiempo. Y pues el periodo sería 1 dividido la frecuencia. Con estas, vamos acá, repeticiones. Con estas dos formulitas es que vamos a realizar la tarea. Con esas dos formulitas. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas para llamar lista? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Les voy a poner aquí. Hay 35 personas conectadas en la videollamada. Bueno, 36 conmigo. Hay conmigo. 36 personas. Listo. Perfecto. Primero voy a parar la grabación. Y después llamo lista. O sea que no se me vayan a ir todavía. Para poder llamar lista. Porque creo que si apago la grabación, puedo de una vez subir la asistencia de una vez en el Drive. Lo voy a intentar así hoy.